15 al 23. Am, y por alguna razón, no sé si... Ah, ya. Voy a compartir la pantalla, ¿ya? Y ustedes me avisan, alguien que me vaya avisando si está ahí si se ve la, la, la presentación. Si se ve, avísenme, por favor, queridos hermanitos. Bueno, Sí, sí se ve la presentación. ya, gracias, hermana Nicole. Hechos, siervos de Dios, Romanos capítulo 6, entre los versículos eh, 15 al 23 es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Le invito entonces que puedan estar yendo a la Biblia. Primero que todo, también tenemos un material importante que está ya en la página 21. No sé si lo pueden ver ahí. Dice Viviendo bajo la gracia. Bueno, y el título que le di yo es Hechos siervos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Y voy a leer desde nuestro material. Bueno, en la página 21 dice, como ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿seguiremos pecando? Bueno, es un poquito lo que vamos a tratar el día de hoy. Parecido, vamos a evocar algunas cosas a lo que fue el versículo 1 del capítulo 6, pero Pablo le va a dar otros matices y otra connotación a lo que vamos a ver el día de hoy. En la sesión anterior, recuerdan, versículos 11 al 14. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y veíamos, ¿se acuerdan? Tres consideraciones que teníamos que tener. Porque el apóstol Pablo, después que nos dice que no podemos en ninguna manera, porque hemos muerto al pecado, porque no hemos identificado con el Señor Jesucristo, porque hemos resucitado para andar en novedad de vida. Ah, bueno, después de todos esos argumentos, ¿por qué no podemos perseverar en el pecado? El apóstol Pablo dice, entonces, teniendo estas verdades, tenemos que saber estas verdades, así también, ¿se acuerdan que vimos la vez anterior? Pero no solamente saberlas, sino que debemos considerarlas, vale decir que éstas sean no solamente un concepto en nuestra mente, sino asirlas a nuestra creencia y vivirlas. Bueno, ¿y para qué? Cuando hacemos eso, el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y tenemos que rendir. ¿Qué es lo que rendimos los creyentes en nuestro cuerpo? Porque básicamente nuestro ser interior ha sido transformado, ha sido vivificado, una nueva naturaleza la naturaleza divina mora en nosotros, con el Espíritu Santo morando en nosotros, pero estamos en un cuerpo que está en todas estas etapas de la redención. ¿Se acuerdan? La justificación, santificación, para llegar a la glorificación cuando estemos en presencia de Cristo. Pero mientras estamos acá en el cuerpo, estamos en un cuerpo mortal, en un cuerpo de pecado, y este es el que tenemos que rendir todos los días para no obedecer, como dice ahí el versículo 12, a sus concupiscencias. Bueno, a esos deseos desordenados, eso es concupiscencia, esos deseos desordenados. Por lo tanto, el apóstol Pablo de aquí en adelante va a contestar una pregunta y que tiene relación con esto. ¿Qué alcance tiene el pecado? Y yo voy a comenzar con esta introducción. ¿Qué alcance tiene el pecado? Bueno, el pecado, hermano, tengo que decirte, por favor, comenzamos ahora, el pecado es un poder que es devastador, es debilitador, es degenerador, y es el poder más grande en ese sentido que ha ingresado a la humanidad y que ha tomado posesión de la humanidad. El día de hoy estamos viendo cómo un virus, por ejemplo, puede tomar posesión, ¿cierto?, de los sentimientos, bueno, del cuerpo de las personas, pero también de los sentimientos y cómo ha movido a casi todo el planeta. Sin embargo, el pecado fue mucho más fulminante que esto porque entró a
todos los hombres, nadie se libró y ha durado por todos los miles de años. Por lo tanto, hermanos, entró al reino humano, a la humanidad, y con todos sus alcances, porque el pecado, hermanos, es tan malo, tiene tanta maldad en sí mismo, que provoca que toda la humanidad, como dice ahí el apóstol Pablo, le escribe a los Romanos capítulo 8, versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Mira, afectó toda la creación el pecado. Ah, y el pecado, hermano, es al alma del ser humano lo que podría ser la corrosión a las piedras preciosas, o lo que podría ser el smog a un cielo hermoso, así es el pecado. Tanto es así que, mira, yo te estoy solamente dándote algunos alcances de lo importante y de lo terrible que es el pecado, para que tú tomes nota y tomemos conciencia de lo que hemos sido librados. Porque, hermanos, hasta que nosotros no comprendemos realmente de lo que hemos sido librados, cuando nosotros hasta que no comprendamos lo que realmente significa el pecado, oh, hermanos, vamos a tener una lucha constante con valorar a Dios, porque vamos a poder valorar a Dios realmente cuando conozcamos la gravedad de lo que significa el pecado. El apóstol Pablo se refiere al pecado, mira cómo se refiere allá en 2 Corintios 7:1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de qué cosa, de toda contaminación de carne y de espíritu. El apóstol Pablo se refiere al pecado como una contaminación de la carne y del espíritu. Vale decir, de nuestro, cuando habla de la carne y el espíritu, recuerda que nosotros somos seres, también nuestro cuerpo es un ser inmaterial también. Bueno, nuestros pensamientos, nuestras emociones también están allí. ah, eh, Relacionados. Y el pecado es una contaminación y por eso llama perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es tan grave el pecado que contamina la carne, que contamina el espíritu. Y no solamente eso, también le dice a Tito ahí en 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Por favor, el pecado, esto de errar en la adoración de Dios, de poder, y por eso, y a través de eso, volcar la adoración a sí mismo, corrompe la mente y la conciencia de las personas, así también la carne y el espíritu. Mira los alcances que tiene el pecado. Por tanto, hermanos queridos, y el pecado tiene y está relacionado con la ingratitud. Por favor, seguimos avanzando en lo que es el pecado, en toda esta introducción. El pecado tiene que ver con la ingratitud. El pecado no quiere reconocer a Dios como la fuente de la cual provienen todas las cosas buenas. El pecado no se resiste en reconocer a Dios. Los pecadores, como nos dicen cierto el pasaje en la Escritura, se complacen. Bueno, y esto es muy interesante porque los pecadores reciben las cosas buenas de Dios, por supuesto, por la provisión a través de la gracia común de Dios y de todas las cosas que Él les da. Ellos los reciben y se complacen en estas cosas, pero no quieren darle el crédito a Dios, mucho menos agradecer a Dios por las cosas. Fíjate entonces, hermano, el pecado corrompe el cuerpo, el pecado corrompe la carne, el espíritu, la conciencia, la mente, crea una disposición de ingratitud hacia Dios. Y lo peor de todo, que el pecado tiene efectos que son incurables, porque el hombre a través de sus propios esfuerzos y de su propio poder no puede revertir esta situación. Aunque se esfuerce en vencer el hombre el pecado, él no puede hacerlo. Me gusta mucho como lo dice Jeremías 13:23.
¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Es categórico Jeremías en esto. Así como es imposible que el etíope mude su piel, cambie de su piel, o que el leopardo quite sus manchas, cosas que son obvias, pero son imposibles de hacer, el ser humano no puede apartarse ni un minuto, hermano, del pecado. Es imposible, imposible. Por lo tanto, por eso, hermanos, es tan importante y no hace mucho sentido cuando nosotros vemos pasajes como en Romanos 1:21, ¿verdad? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que, ¿qué hicieron? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, porque el pecado, hermano, es abrumador. El pecado toma a la humanidad caída y está sujeta y viene sobre la humanidad ah, como la oscuridad sobre la noche. El pecado está allí presente y, y- y- y afecta, como dice acá, hermanos, los razonamientos, la mente de las personas. Pero también el pecado afecta los afectos de las personas. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? Aborrece la luz. Mira, date cuenta que ahora no solamente la mente, sino que una disposición de sus afectos aman las tinieblas y aborrece la luz. El pecado, hermano, se adueña del ser humano y dirige y controla cada una de las áreas del ser humano. Ah, la mente, los afectos, pero también la voluntad. Fíjate, hermano, cómo Jeremías 44, 16 y 17 dice, el pueblo respondiendo a las palabras de Jeremías, dice, la palabra que no nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Mira cómo reacciona la voluntad del pueblo, sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres. Nosotros hacemos como queremos. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, hermano, cuando hablamos del pecado, tú y yo tenemos que estar conscientes de la gravedad de esto. Y aunque el pecado muchas veces promete satisfacción, en realidad lo que trae es miseria, frustraciones, desesperanza. Y está toda la humanidad, como dice Romanos 8:20, la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación está sujeta a esta vanidad que el pecado trajo en sí. Hermanos queridos, sin excepción, todos los seres humanos que hemos nacido, bueno, la única excepción ha sido Jesucristo, ¿verdad? Pero sin excepción, todas las personas que han nacido en una naturaleza pecaminosa. La persona natural, la persona que no ha sido redimida por el Señor, está bajo la tiranía del pecado. El pecado controla los pensamientos de las personas, las palabras, las acciones, toda su existencia. El Señor Jesús decía que la persona que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermano, por favor, haciendo esta introducción, solamente te quiero que llevar a la necesidad
de recibir el regalo de Dios, porque si las personas son esclavas del pecado, como el Señor Jesucristo así lo declara, entonces el más grande de los regalos que la humanidad caída podría recibir es ser liberado del pecado, ¿o no? Es ser liberado de aquello que lo tiene esclavo. Y es precisamente, hermanos, ese es el regalo que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Ese gran regalo de la redención, de ser libres del pecado, es lo que Pablo ahora, de aquí en adelante, va a comenzar a enfocarse en este relato entre los versículos 15 al 23. Él va a continuar su discurso ahora acá en Romanos, y este discurso que tiene que ver con la santificación. Él les recuerda a los de Roma, les va a recordar acerca de su propio pasado en esclavitud del pecado, y luego le va a recordar también su nueva esclavitud, pero ahora a la justicia a través de la confianza que han puesto en Cristo. Porque el creyente ha pasado a ser esclavo del pecado, a ser esclavo de la justicia en Cristo. Entonces, lo que vamos a ver ahora, en esta sesión y en la próxima, que el principal punto que el apóstol Pablo tiene entre los versículos 15 al 23, es que los creyentes, aquellos que están en Cristo Jesús, debieran vivir en total sujeción a Cristo y a su justicia, y no retroceder a sus antiguos pecados, los cuales ya no tienen dominio sobre él, sobre el creyente. Porque nosotros que hemos muerto en Cristo al pecado y hemos sido resucitados con él a la justicia, entonces ya no estamos bajo el señorío del pecado, sino que ahora estamos bajo el señorío de la justicia. Estas son las verdades que la palabra del Señor nos está comunicando. Las conocemos, las consideramos y nos rendimos ante ellas. Debido entonces, hermano, a que nosotros los creyentes tenemos una nueva relación con Dios, por consecuencia tenemos una nueva relación con el pecado. Hermanos, ya por primera vez aquel que ha recibido, que ha abrazado la fe del Evangelio, ya es capaz de no vivir bajo el pecado. Y por primera vez en su vida, porque ha sido liberado del pecado, es capaz de vivir justamente a través de la justicia de Dios. Oh, hermano, yo no sé si te lo puedo transmitir a ti, pero esto es maravilloso. Esta es la verdad, que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y ahora somos esclavos de la justicia que es en Cristo. Y comienza entonces en el versículo 15, el apóstol Pablo haciendo esta pregunta que quizás nos va a sonar un poquito parecida a la que al del versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? A los que están en Roma, él hacía esta pregunta al apóstol Pablo. Porque ellos entonces comenzaban a razonar y a reflexionar de un modo raro. Ellos decían, bueno, entonces, si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, esto es equivalente entonces a que estemos libres también de cualquier tipo de restricción moral. Entonces podemos hacer todo lo que queremos.
Y hermanos, la doctrina de la salvación por gracia, que trabaja solamente a través de la fe en Cristo y que es apartada de cualquier tipo de obra, es también lo más apartado de cualquier tipo de licencia para pecar. Escúchame, así como la salvación está apartada de las obras, asimismo está apartada de la licencia para seguir pecando. La respuesta a esta pregunta es la misma respuesta contundente que el apóstol Pablo da en el versículo 1, o en el versículo 2 en realidad. En ninguna manera es imposible que porque ya estamos bajo la gracia del Señor, podamos seguir en pecado, podamos seguir pecando. Porque hermanos, el propósito de la gracia de Dios es liberar al ser humano del pecado. Pues entonces, ¿cómo podría la gracia posibilitar o justificar continuar en el pecado? Si la gracia lo que hace es liberar al hombre del pecado, ¿cómo entonces le va a permitir que siga en el pecado? Hermano, por favor, escúchame. La gracia de Dios que salva, que justifica, no solo, bueno, no solo justifica, sino que transforma la vida de aquel que es salvo. Por favor, esos son enunciados que tienen que estar presentes en nuestra vida porque son parte de nuestra creencia. Otra vez, la gracia de Dios no solo nos justifica, sino que transforma la vida del creyente, de aquel que ha sido salvo. Por lo tanto, y como consecuencia, como lo hablamos anteriormente, voy a ser un poquito majadero en esto, hermano, pero la vida que nos da evidencias de una transformación espiritual y moral, entonces da evidencia de que no hay salvación también. ¿Me explico? Si una vida de una persona nos da evidencias de una transformación espiritual y moral, sino que continúa en el pecado, entonces no hay evidencias de salvación en esa persona. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El apóstol Pablo presenta una frase en donde involucra a los de Roma, a las personas que están diciendo, y es una frase, hermano, que nos habla acerca de señorío, acerca de quién es el amo de las personas, y es una frase como muy casi evidente, ¿verdad? Como un axioma, así. ¿No sabéis que no saben acaso que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de esa persona? Es como lógico, ¿verdad? Am, pero aquí no está hablando acerca, y el apóstol Pablo está hablando y está presentando a las personas como capaces de poder elegir si obedecer o a qué amo obedecer. Por eso hace tan obvio este punto el apóstol Pablo. Dice, ¿no sabéis que si se someten a alguien como esclavo, bueno, están eligiendo ser esclavos de esa persona? Y la aplicación que le está dando el apóstol Pablo a este tema tiene que ver con el estilo de vida del creyente. El asunto de vidas que han sido santificadas, que ha sido lo que él ha estado enseñando por los primeros 14 versículos, ¿cierto? Eso precisamente comienza a darle una aplicación ahora. Porque en relación con la voluntad de Dios, la persona que es salva tiene solamente dos opciones. Escúchame, la persona que es salva tiene dos opciones. Pecar, lo cual es desobedecer a Dios, u obedecerle.
Esas son las dos opciones que tiene. Y el patrón general de vida de la persona va a probar quién es su amo, de quién es esclavo. Y eso es lo que Pablo está comentando y comienza a desarrollar acá. Ese es el pensamiento. Am, recuerda que el título de esto es que hemos sido hechos siervos de Dios. Bueno, y Pablo entonces comienza a mostrar y a decir, bueno, esto es lo que nosotros somos ahora y tenemos la posibilidad de elegir obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Sin embargo, aquel que ha sido justificado y transformado tiene como patrón general en su vida obedecer a Dios, porque Él es su amo. La justicia de Cristo es su amo. Si la vida de la persona está caracterizada por la obediencia, entonces refleja que la voluntad de Dios es la prioridad de su vida. Por lo tanto, es esclavo de Dios. Me gusta mucho como lo dice Pablo ahí en Efesios 2:10, porque es claro. Después del versículo 8 y 9, muy conocido por nosotros, porque por gracia somos salvos, no por obras, ¿verdad? Y dice el resultado, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora, hermanos, el Señor preparó todo esto para que nosotros anduviésemos y viviésemos según lo que Él preparó. ¿Y cuál es la razón? Somos hechura suya. Fuimos creados en Cristo para andar en esas buenas obras. Matthew Henry, un conocido comentarista puritano, ¿cierto? Dice lo siguiente, si quisiéramos conocer a cuál de las dos familias, esclavos del pecado o esclavos de la justicia, pertenecemos, si queremos saber eso, tenemos que preguntarnos a cuál de estas dos, a cuáles de estos dos amos nosotros nos rendimos y obedecemos. Categóricos, hermanos. El creyente obedece, todas las personas obedecen a un amo. El creyente obedece a la justicia que es en Cristo Jesús. Aunque, hermanos, las mentes, como dice el libro de Romanos en el capítulo 1, ¿cierto? Las mentes que se ha rebelado contra el Señor y que busca su propia libertad del hombre natural, hacen retroceder la verdad de Dios. La verdad sea dicha, hermano, ningún ser humano es su propio amo. Persona se controla a sí mismo. Hay un pensamiento general y muy popular hoy día en la sociedad, que las personas pueden ser sus propios dueños, ¿verdad? Y dueños de su propia vida y también de su propio destino. Y hermano, esto es un engaño que Satanás ha forzado a toda la humanidad desde la caída, por hermano. Fue por una mentira, ese engaño, que podían ser dueños de sí mismos, que Adán y Eva, bueno, fueron atraídos por el primer pecado. Y hoy día, hermano, no hay quien sea dueño de sí mismo, esclavos del pecado o esclavos de la justicia que es en Cristo. Y hermano, tengo que decirte que mucha gente se resiste a las demandas del Señor Jesucristo porque, y tú puedes conversarlo, me imagino, con tus compañeros de trabajo, con tus familiares que te ha tocado de repente, que muchos de ellos dicen, no, porque si yo voy de esta religión voy a tener que privarme de mis queridas libertades que tengo y voy a tener que empezar a comportarme de otra forma. Y la verdad, hermano,
las personas no tienen ninguna libertad que perder. Porque la persona que no es salva, hermano, no es libre de hacer las cosas buenas o hacer las cosas malas o elegir. La persona, el inconverso, está unido y es esclavo del pecado. Por lo tanto, la única cosa que un inconverso puede hacer es pecar. Y la única, podríamos decir, la única opción que tiene vendría siendo cuándo, cómo, por qué o en qué grado va a pecar. Es como lo único que puede elegir. Como decía el Señor Jesucristo allá en Mateo, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Es imposible. Y Pablo nos está hablando acá en la segunda parte del capítulo 6. Es este mismo principio que el Señor Jesucristo habla. No se puede servir a Dios a dos señores. Una persona no puede tener dos naturalezas, o de hecho no tiene dos naturalezas diferentes y que se oponen entre sí al mismo tiempo. Y una persona no puede vivir en dos mundos espirituales distintos al mismo tiempo. Es tanto esclavo del pecado por su nacimiento natural o es esclavo de la justicia que es producto del nuevo nacimiento. Y hermanos, Pablo va a comenzar a hablarnos acá, no en términos por favor, escúchame, tú que eres creyente, escucha esta verdad porque me es importante compartirla contigo. Pablo no está hablando acerca de obligaciones morales o espirituales que tengamos nosotros, sino que está hablando de una realidad espiritual y moral que tenemos. Bueno, él no está hablando de cosas que debemos hacer, sino está hablando de lo que somos. Y esa es la verdad que tú y yo tenemos que acuñar, tenemos que abrazar, porque él no está diciendo que los creyentes debemos admirar o desear la justicia o desear practicar la justicia, aunque por supuesto debemos hacerlo y por supuesto hacemos estas cosas. Él no está aquí enseñando, hermanos, que los creyentes deben ser unos esclavos de la justicia, como que algo que debemos buscar, sino que el apóstol Pablo lo que está diciendo acá es que cada creyente, cada cristiano, cada persona que está en Cristo, por creación divina, porque fuimos creados en Cristo Jesús, por creación divina, es hecho un esclavo de la justicia y no puede ser ninguna otra cosa. Lo que el apóstol Pablo, hermanos, está diciendo es exactamente lo que el apóstol Juan escribe allá en 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede practicar el pecado, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia, que no hace justicia, perdón, y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. ¿Me explico, queridos hermanos? En otras palabras, hermano, o dicho de otro modo, para el creyente, para el cristiano, el que está en Cristo, una vida alejado de la justicia y una vida de hostilidad hacia Dios quedó en el pasado. Ya no corre más.
la antigua estilo de vida que estaba centrado en el pecado ya no puede continuar. Eso es lo que caracteriza a un verdadero creyente. La obediencia a Dios en su estilo de vida es una certeza para la persona que ha sido verdaderamente justificada. Sí, 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 como lo hablamos anteriormente. Y debido a los infieles que somos de manera temporal, a desobediencias por el pecado, a veces nosotros puede parecer que el pecado nos domina, que domina la vida de un creyente, pero un verdadero creyente no va a continuar indefinidamente en desobediencia, porque eso es diametralmente opuesto a su nueva naturaleza santa, que no puede resistir una vida indefinida en el pecado. Me gusta mucho, hermanos, como el apóstol Juan lo enfatiza esto allá en Primera de Juan. Hay 3 versículos, Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 2:4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Me explico, queridos hermanos? Esa es la verdad del creyente. Hemos sido hechos para ser siervos de Dios y el pecado no se enseñorea más de nosotros, sino que somos siervos de Dios, esclavos de la justicia que es en Cristo. Y a pesar de que tenemos la opción hoy día de, bueno, desobedecer, el creyente es siervo del pecado. Vamos a dejar hasta allí, versículos 16 y el 17, hasta el final lo retomamos la próxima semana por un tema de tiempo. Bueno, no sé, hermanos queridos, y espero que sí esté siendo esto de bendición para tu vida, porque son verdades profundas y son básicamente, hermanos, alentadoras, porque no hay nada peor, querido y querida hermana, que comenzar nuestra vida de creyentes derrotados por el pecado. Es como que empezamos perdiendo el partido por goleada, por hermano, y no tenemos cómo, y pasan los minutos y no tenemos cómo sobreponernos, porque además somos malos para la pelota. Sin embargo, en la gracia del Señor nos dice que nosotros hemos partido, bueno, fue todo lo contrario, partimos ganando el partido por goleada, y eso no va a cambiar. Yo lo encuentro maravilloso, yo lo encuentro precioso en términos de que esa es la gracia del Señor. Vimos por un lado entonces lo que realmente significa el pecado y de lo que el pecado y del pecado que el Señor nos ha librado. Amén. Amén. Bien, si hay alguna pregunta, hermano querido, este es el tiempo para poder compartir algo que usted tenga en su corazón. Si no está de acuerdo, dígame nomás. No hay problema. Nada. Querido hermano, si hay alguna pregunta, estamos ahí atentos a, a poder conversarlo. O alguna apreciación, si tiene alguna apreciación, algún comentario, también es bienvenido, querido hermano. De repente quiere decir algo, también hágalo nomás. No se preocupe.
con confianza, queridos. Yo estaba pensando ah, que, bueno, llevo hartos años en los caminos del Señor y he escuchado muchas veces este tema, o relacionado a la salvación, al pecado y a no pecar. Y al parecer que cuando un creyente escucha tantas veces esto, se vuelve a veces insensible a lo que significa la obra de Cristo y como que uno lo dice, sí, sí, esto ya lo sé, ya lo conozco, lo he estudiado tantas veces, pasemos a un punto más profundo o algo que no haya escuchado. Pero por alguna razón el Señor permite de que esto también, este tema sea tan recurrente en tantas partes de la Biblia para poder, eh, bueno, la misma Santa Cena también permite recordar cuánto uno tiene que valorar lo que significa esta, este proceso milagroso de la muerte a la vida y la salvación que el Señor nos ha dado y lo maravilloso que significa la reconciliación, que no existía otro medio que por la muerte de Cristo. Entonces, yo creo que muchas veces uno se vuelve insensible con el tiempo al ser hijo de Dios y no valorar esto. No Sí, sé si sí. está de acuerdo. Y eso es pecado, hermano. Así que hay que arrepentirse de eso. No, sí, sí, eso es así, querida Nicole, porque ah, solemos olvidar lo que parece tan obvio y necesitamos estar recordando el Evangelio, porque esto es el Evangelio, por hermanos, es la obra maravillosa de gracia y sublime de Dios para con nosotros. Es para que nosotros realmente nos demos cuenta que cuando Cristo moría en la cruz y el pecado era de toda la humanidad, era cargado en sus hombros, hermano, no era un juego, no es un juego. Y como no es un juego hoy día, las opciones que tú y yo tomamos, porque a veces, no, si un pecadito aquí, un pecadito allá, hermanos, consideremos la obra del Señor. Gracias, hermana Nicole. ¿Alguien más que quiera aportar algo, opinar? Hermano, todas son bienvenidas, por favor. Pastor, en más de una ocasión a los Moisés. creyentes cristianos se les ha tildado como esclavos de una religión por parte del mundo. Y en estricto rigor no es cierto, no somos esclavos de la religión, pero sin duda somos esclavos de Cristo. En nuestra posición del Evangelio. Pero solamente quería compartir esto que una vez en una discusión con un colega hablábamos acerca de esto y me decía, tú eres un esclavo de lo que crees. Y yo le decía, realmente yo no soy esclavo, el esclavo eres tú porque yo tengo la posibilidad de pecar o no pecar. Tú estás esclavo en pecar, ¿no? Y eso es realmente un punto importante a considerar de esa responsabilidad que tenemos ante esto, de cuál es nuestra actitud hacia el pecado. Por eso la Escritura nos habla de si nos hacemos esclavos casi voluntariamente, y eso no debe ser así. Sí, claro. Eh, qué importante, hermano, cuando nosotros debemos considerar el amo, los amos que tenemos. O sea, el amo que tenemos, si tenemos un solo amo. Y que nosotros a veces de manera voluntaria podemos elegir otro. Y no, pues hermano, aquí hay, los creyentes, bueno, y eso no, finalmente el pecado que está en nosotros nos tiene que llevar y nos grita a decir, mira, esta carne te va a llevar a eso. Pero bueno, gracias damos al Señor que podemos correr a Jesucristo, que nuestro pecado, que por causa de nuestra carne, nos evidencia lo débiles que somos, y es una muestra de la gracia del Señor para correr a Cristo. No sé, es como un contrasentido, ¿verdad? O sea, el pecar me tiene que llevar al Señor, porque solos no podemos, pues, hermano, porque solos no podemos. Cuando tú y yo pecamos, muchas veces nuestra reacción es todo lo contrario. Y a lo mejor me estoy desviando un poquito a lo que se refería a Moisés, pero eh, eh, nuestra reacción tiene que ver más con eh, seguimos pecando. No sé, como que seguimos avanzando y avanzamos en el pecado. Cuando tenemos la posibilidad de que el pecado nos demuestra a nosotros que realmente somos débiles
y necesitamos la suficiencia de Cristo. Y claro, y qué mejor ser esclavo de Cristo, pues, hermano. Qué mejor ser esclavo de Cristo. Nada mejor. ¿Bien? ¿Alguien más, querido hermano? Gracias, hermano Moisés. ¿Alguien más, querido hermano, que pueda? Pastor, ¿Sí? pastor, ¿Sí? ¿Con sí, quién hablo? pastor. No, No, el al Caco, Caco. Dale. sí, una, bueno, yo pienso que que el hermano Moisés tiene razón cuando dice que uno tiene la opción de ser esclavo como voluntariamente, pero yo creo que el cristiano en sí, como usted lo ha dicho muchas veces, está la opción, o sea, yo creo que nunca vamos a dejar de pecar, pero también está la opción cuando uno lo hace deliberadamente. O sea, yo creo que, como usted bien lo decía, muchas veces uno se reconoce, uno no puede decir que eres cristiano o no, o que eres salvo o no, pero usted una vez lo mencionó que por lo menos nos hacía dudar porque la persona, de alguna manera, si es cristiano, tiene que dar frutos de cristiano. Claro. Entonces, de alguna manera, tiene que reflejar a Cristo en su vida, en su manera de ser, en el hablar, tal vez. Yo creo que en muchas áreas de nuestra vida, de alguna manera, tenemos que reflejar que somos cristianos. Entonces, ahí está, se está viendo verdaderamente, lo digo en forma personal, a veces cuando uno es religioso, como que la conciencia está como un poco muerta, por decir algo, porque total somos salvos por gracia y después oramos y Dios perdona todo. Y no es tan simple. Entonces yo creo que cuando hay disposición en el corazón de querer realmente un cambio y tratar de buscarlo y no justificar el pecado que yo tengo a través de la Biblia, sino que yo quiero cambiar y hago vida la Biblia en mi vida para poder generar este cambio, yo creo que ahí está el tema. Sí, Caiguito, es tan importante lo que está diciendo el hermano Raúl porque nosotros muchas veces, si bien es cierto, vamos a pecar, como bien tú decías, pero el tema es, de fondo aquí es practicar el pecado. No sé si eso quedó claro, ¿verdad? Es andar en el pecado. Y el creyente en algún momento no va a ser exhortado o por la Escritura, va a ser amonestado por la Escritura, o por la iglesia, porque la iglesia nosotros también somos llamados a eso, a amonestarnos mutuamente. Y hay algunas veces, como a ti, a mí, a lo mejor, alguna vez nos sucedió que no queríamos escuchar nada, po, que estábamos cegados y aunque nos hablasen, no. Pero en algún momento, como somos hijos del Señor, el Señor volvió, quebrantó nuestro corazón y acá estamos, y acá estamos. Pero como bien tú dices, Caco, en algún momento y en alguna parte de la vida, el creyente da muestra del fruto del Espíritu en su vida. Si está el Espíritu Santo morando en él y actuando y trabajando, alguna faceta del fruto del Espíritu va a ser evidente en la vida del hermano. Am, pero hermanos, estas son verdades, insisto, y para ir cerrando, son verdades que debemos asirlas para nuestra vida, creerlas y rendirnos al Señor para poder vivirlas, y para que el carácter del Señor sea reflejado por medio nuestro. Hermanos queridos, les agradezco por este tiempo. Hoy día comenzamos un poquito más tarde por temas de conexión. Sin embargo, vamos a continuar la próxima semana ya con los versículos 17 al 23. El versículo 23 termina porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado eso, cierto? Y aquí aplicándolo a todo este contexto, hermano, es maravilloso, porque el versículo 22 nos da una promesa maravillosa, porque habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es el fruto? La santificación. La santificación. Así que les animo, queridos hermanos, para estar juntos creciendo en el conocimiento de la gracia del Señor y del Hijo de Dios. Oramos para ir finalizando. Padre, gracias por este tiempo en que nos has permitido estar juntos. Gracias por el estudio a esta carta maravillosa, Señor, cómo el Evangelio va impactando a nuestras vidas y podemos ser testigos a través de lo que tú has plasmado, Señor, y dejaste de manera inerrante, Señor, para nosotros, para que la comprendiésemos por la iluminación de tu Espíritu Santo. Verdades, Señor, para conocerte a ti, para conocer tu obra y para conocer quiénes somos hoy en día.
Oh Padre, cuando luchamos con nuestra propia carne, con nuestro propio yo, y hoy muchas veces creyéndonos nuestros propios dueños, Señor, qué bien nos hace escuchar tu palabra y entender que en realidad estamos en Cristo y nuestra obediencia tiene que ser de pensamiento, voluntad y afectos a la justicia que es en Cristo. Gracias porque nos animas a desechar aquel desafío que muchas veces puedo presentar para nosotros en querer de manera moralista, en manera del deber por el deber, tratar de cumplirlo, sino que nos damos cuenta a través de tu palabra que es un hecho, es una verdad en nuestra vida. Gracias por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a que estas verdades las podamos conocer, las consideremos y rindamos nuestra vida ante, ante tu obra, ante tu poder, ante tu santidad. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo, queridos hermanos. Ánimo. Queda poco para en los tiempos del Señor, para que nos veamos. Pero mientras tanto, hermanos, sigamos orando, agradecidos al Señor por este tiempo que podemos tener juntos, hermanos, ¿no? Qué lindo que podemos mirarnos, podemos saber de uno del otro. Les animo, hermano, para que estemos participando en nuestros grupos pequeños, nos animemos ahí, es el tiempo que podemos estar animándonos. El Señor trabaja por medio nuestro a través del servicio, a través de la amonestación, a través del consuelo, del ánimo hacia nuestros hermanos en los grupos pequeños. Podemos estar reflexionando, los que pueden, cuando recibimos las reflexiones, pero cada uno, hermano, de nosotros tiene la responsabilidad de meditar en la Escritura, de tener una vida de oración y estar orando los unos por los otros. Llevamos ya casi 7 semanas, creo, ¿no? Así como vamos. Ha sido eterno, hermano, ha sido eterno. Los que vivimos en función de esto, me he dado cuenta ahora que ha sido eterno, hermano. Pero, sin embargo, aceptamos la voluntad del Señor y queremos, por supuesto, seguir orando los unos por los otros y animándonos los unos por los otros. Así que, hermano, que nuestra débil fe no decaiga, sino que la pueda ser sustentada en el Señor. Les amo en el Señor, queridos hermanos, a cada uno de ustedes. Oro por ustedes a diario y les animo a que sigamos juntos, como dice el himno, firmes y adelante, amándonos y amando al Señor. Bueno, nos despedimos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Ánimo, queridos. Chao, pastor, gracias. Chao, Kevin, cuídense. Chao, chao, Saludos a todos. cuídense. Chao, chao. Chao, cuídense, que estén bien. Chao, chao. Hola, Connie. Hola, Vale, ¿cómo están? ¿Cómo está, hermana Jimena? Qué gusto verle. La Vale, que está ahí atrás. Chao, Felipe. Chao, Connie. Hola, hermano. Chao, Chao, chao. pastor. Bien. Cuídense. Que el Señor les siga Igual. guiando, les siga animando. Saludos a todos.